Aunque resulte incómodo aceptarlo, la estatura tiene un papel fundamental en las normas culturales humanas, considerándose a menudo un atributo físico atractivo. Durante los últimos siglos, los seres humanos en general han experimentado un aumento en su estatura. Se prevé que los recién nacidos de hoy sean un 5% más altos que sus ancestros de hace un siglo. Sin embargo, esta tendencia no siempre ha sido la norma, ya que a lo largo del tiempo los seres humanos han experimentado fluctuaciones en su estatura promedio, y esto no se limita a los Homo sapiens. Otras especies humanas, como el Homo erectus, compartían alturas comparables a las nuestras, pero la mayoría de los primeros humanos eran de menor estatura, como el Homo habilis, que era un 30% más bajo que nosotros. En esta ocasión, vamos a retroceder aproximadamente 1.000.000 de años, cuando en el hemisferio oriental emergió un grupo de humanos arcaicos cuyas dimensiones hacían que incluso los Homo habilis parecieran gigantes. Esta especie humana, ahora famosa por la ciencia, es el Homo floresiensis, conocidos popularmente como los hobbits reales. Nuestro conocimiento sobre estos enigmáticos seres humanos es bastante limitado y, sorprendentemente, reciente. Mientras que otras especies humanas han sido conocidas durante más de un siglo, Homo floresiensis fue descubierto hace apenas unas 2 décadas, en un hallazgo realizado por un equipo conjunto australiano e indonesio en la isla de Flores. Originalmente, la expedición se dirigía a la isla en busca de evidencias sobre la primera migración de humanos modernos de Asia a Australia, pero en lugar de eso, descubrieron un esqueleto humano sorprendentemente bien conservado dentro de la cueva de Liang Bua. El esqueleto fue bautizado como LB1 y sus características inusuales, especialmente su pequeña estatura, le valieron el apodo de la Pequeña Dama de Flores. Posteriormente, se hallaron más restos en la zona, sumando un total de 15 individuos. A partir de su contextura y su cráneo, los investigadores concluyeron que no solo habían descubierto una nueva población humana, sino una especie completamente distinta dentro del género Homo. Este descubrimiento planteó muchas preguntas, como el motivo de su tamaño tan reducido y cómo pudieron surgir, especialmente considerando que la isla de Flores está rodeada por el estrecho de Lombok, el estrecho marítimo más profundo del mundo, lo que implicaba que la isla estaba aislada, incluso durante los periodos de niveles bajos del mar. Esto sugiere que los antepasados de los Homo floresiensis llegaron a la isla por dispersión oceánica, siendo las balsas la forma de transporte más probable. Así surgieron 2 hipótesis. La primera sostiene que los Homo floresiensis descienden de una migración temprana de Homo habilis o Australopithecus, debido a que sus pies eran más semejantes a los de estos homínidos que a los de otras especies del género Homo. Por otro lado, la segunda teoría sostiene que son descendientes del Homo erectus javanés, ya que comparten características dentales y craneales similares. Este debate podría resolverse con la extracción de ADN, aunque hasta ahora todos los intentos han fracasado, lo que mantiene el misterio intacto. Lo que sí es indiscutible es la sorprendente pequeñez de estos humanos. Al principio, los investigadores pensaron que la pequeña estatura de LB1 era una excepción, tal vez producto de una condición médica, pero a medida que se encontraron más restos, se hizo evidente que todos los individuos de esta especie eran extremadamente bajos, casi hobbits. De hecho, el espécimen más alto conocido de Homo floresiensis medía solo 1,90 metros, mientras que el espécimen tipo apenas alcanzaba los 1,60 metros. Con estas dimensiones, Homo floresiensis cae dentro del rango del enanismo humano moderno, siendo aproximadamente un 40% más bajo que el promedio de los humanos nacidos en 1996. Incluso los grupos humanos más bajos de la actualidad, como los pueblos Benga, Buti, Semang o Andaman, con una estatura promedio de entre 1,37 y 1,50 metros, son más altos que los Homo floresiensis.
El apelativo de hobbits les fue dado debido a su diminuto tamaño, y aunque los Homo floresiensis eran aún más bajos que los hobbits de las películas, su altura era prácticamente idéntica a la de los hobbits descritos en los libros. Esta coincidencia resulta aún más interesante debido a que sus pies también tenían una estructura similar a la de los hobbits. Este descubrimiento planteó muchas preguntas, como el motivo de su tamaño tan reducido y cómo pudieron surgir, especialmente considerando que la isla de Flores está rodeada por el estrecho de Lombok, el estrecho marítimo más profundo del mundo, lo que implicaba que la isla estaba aislada, incluso durante los periodos de niveles bajos del mar. Esto sugiere que los antepasados de los Homo floresiensis llegaron a la isla por dispersión oceánica, siendo las balsas la forma de transporte más probable. Así surgieron dos hipótesis. La primera sostiene que los Homo floresiensis descienden de una migración temprana de Homo habilis o Australopithecus, debido a que sus pies eran más semejantes a los de estos homínidos que a los de otras especies del género Homo. Por otro lado, la segunda teoría sostiene que son descendientes del Homo erectus javanés, ya que comparten características dentales y craneales similares. Este debate podría resolverse con la extracción de ADN, aunque hasta ahora todos los intentos han fracasado, lo que mantiene el misterio intacto. Lo que sí es indiscutible es la sorprendente pequeñez de estos humanos. Al principio, los investigadores pensaron que la pequeña estatura de Levi I era una excepción, tal vez producto de una condición médica, pero a medida que se encontraron más restos, se hizo evidente que todos los individuos de esta especie eran extremadamente bajos, casi hobbits. De hecho, el espécimen más alto conocido de Homo floresiensis medía solo 1,90 metros, mientras que el espécimen tipo apenas alcanzaba los 1,60 metros. Con estas dimensiones, Homo floresiensis cae dentro del rango del enanismo humano moderno, siendo aproximadamente un 40% más bajo que el promedio de los humanos nacidos en 1996. Incluso los grupos humanos más bajos de la actualidad, como los pueblos Benga, Buti, Semán o Andaman, con una estatura promedio de entre 1,37 y 1,50 metros, son más altos que los Homo floresiensis. El apelativo de hobbits les fue dado debido a su diminuto tamaño, y aunque los Homo floresiensis eran aún más bajos que los hobbits de las películas, su altura era prácticamente idéntica a la de los hobbits descritos en los libros. Esta coincidencia resulta aún más interesante debido a que sus pies también tenían una estructura similar a la de los hobbits. Eran grandes, planos e inusuales en comparación con el resto de su cuerpo. Sin embargo, a diferencia de los hobbits, sus dedos eran largos y finos, lo que, junto con sus pies grandes y planos, probablemente les obligaba a caminar con las rodillas más dobladas que los humanos modernos, lo que a su vez implicaba una marcha más lenta. A pesar de su estatura reducida, sus piernas eran robustas, aunque no pesaban mucho, pues su cuerpo era en general ligero y ágil, con un peso estimado de solo 25 kilogramos, mucho menos que el de un Border Collie y un cuarto del peso de un hombre promedio de Estados Unidos. Los científicos se preguntaron por qué estos humanos eran tan pequeños, y parece que la respuesta está relacionada con las condiciones de la isla de Flores, que no era particularmente grande, teniendo la mitad del tamaño de la isla de Vancouver. Esto resultaba en recursos limitados, lo que condujo a un fenómeno conocido como enanismo insular, donde la escasez de recursos provoca una presión evolutiva que favorece la reducción del tamaño corporal. Un grupo de investigadores incluso ha sugerido que la falta de yodo fue una causa significativa del enanismo de Homo floresiensis. Señalaron que varias de sus características físicas, como un tamaño corporal pequeño, cerebros reducidos y ciertas deformaciones óseas, son características comunes de la deficiencia congénita de yodo. Sin embargo, este punto es controvertido,
y algunos expertos argumentan que sus características óseas no eran tan inusuales. Además de su pequeña estatura, Homo floresiensis presentaba varias diferencias anatómicas con los Homo sapiens. Aunque desde lejos no se notaban anomalías aparte de su tamaño, de cerca resultaba claro que no pertenecían a nuestra especie. Sus piernas y pies, aunque robustos, no eran las únicas diferencias. También tenían clavículas y escápulas más cortas, y sus codos se ubicaban en un ángulo diferente al de los humanos modernos, lo que les daba una postura ligeramente encorvada. Además, sus cráneos presentaban una serie de características primitivas, como caninos grandes y falta de un mentón prominente. No obstante, existían similitudes, sobre todo en su capacidad cognitiva. A pesar de tener cerebros mucho más pequeños que los Homo sapiens, su área cerebral relacionada con la cognición era comparable en tamaño a la nuestra, lo que sugiere que su capacidad mental no era inferior a la de otras especies humanas. El descubrimiento de los Homo floresiensis también ha revelado comportamientos complejos como el control del fuego, la caza de animales y la fabricación de herramientas de piedra. De hecho, las herramientas de piedra que fabricaban eran bastante similares a las de los Homo sapiens cercanos. Estas habilidades fueron cruciales para su supervivencia, ya que la isla de Flores, durante el Pleistoceno, era hogar de enormes criaturas, algunas de las cuales fueron víctimas del fenómeno conocido como giganto insular. Entre ellas se encontraba la cigüeña gigante Leptoptilos robustus, que alcanzaba una altura de 1,80 metros y una envergadura de 3,65 metros. También compartían la isla con grandes buitres y los terribles dragones de Komodo, que eran los mayores depredadores terrestres de la isla. Además de enfrentarse a estos depredadores, Homo floresiensis también tenía que lidiar con cocodrilos de agua salada, serpientes venenosas y otros reptiles peligrosos. No obstante, los Homo floresiensis lograron prosperar en este entorno hostil, en parte gracias a su habilidad para fabricar herramientas y vivir en grupos. Vivían en cuevas, lo que les proporcionaba una cierta protección contra los depredadores, y su capacidad para cazar animales más pequeños, como ratas y otros roedores, les permitió mantenerse a flote. También se cree que pudieron haber cazado animales más grandes, como el estégodon, un tipo de proboscidio que sufrió enanismo en la isla. Sin embargo, la llegada de Homo sapiens hace unos 50.000 años podría haber sido la causa de la desaparición de Homo floresiensis. Aunque no se sabe con certeza qué ocurrió, es posible que los Homo sapiens hayan entrado en conflicto con los Homo floresiensis, ya que los primeros eran más grandes e inteligentes, lo que les habría dado una ventaja. La competencia por los recursos y los posibles enfrentamientos violentos podrían haber acelerado la extinción de los hobbits de Flores que habían habitado la isla durante cientos de miles de años. La llegada del hombre moderno marcó el fin de una de las especies humanas más fascinantes y misteriosas. Por último, el caso de Homo floresiensis también plantea interrogantes sobre el futuro de la humanidad. Aunque nuestra especie ha experimentado un notable aumento en tamaño y capacidad cognitiva, las presiones ambientales y los cambios en nuestro propio entorno podrían llevar a una nueva serie de adaptaciones. Al igual que Homo floresiensis, los humanos modernos podrían encontrarse con la necesidad de adaptarse a nuevos hábitats, por lo que es posible que el futuro de la humanidad no esté determinado únicamente por la expansión de nuestra inteligencia, sino también por cómo respondemos a los desafíos globales, como el cambio climático y la escasez de recursos. El estudio de Homo floresiensis sigue siendo un campo de intensa investigación y debate. Los hallazgos sobre esta especie han cambiado la forma en que los científicos piensan acerca de la evolución humana y continúan ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo la evolución puede manifestarse en formas inesperadas. Aunque Homo floresiensis ya no camina sobre la Tierra, su existencia sigue siendo un testimonio de la increíble diversidad de la historia evolutiva humana. Y ahí lo tienen, amigos.
Homo floresiensis, una de las especies más misteriosas de la historia de la humanidad. Con su pequeño tamaño y cerebro diminuto, esta especie desafía todo lo que pensábamos saber sobre la evolución humana. ¿Quién diría que una criatura tan pequeña podría tener tanta historia y sorprendernos aún hoy en día? Desde su adaptación al entorno insular hasta las herramientas que fabricaban, su legado nos recuerda que la evolución humana no siempre es un camino recto hacia la complejidad. Si te ha sorprendido este tema tanto como a mí, no olvides darle like al video y suscribirte para más contenido sobre misterios de la ciencia y la historia. Y como siempre, déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que Homo floresiensis pudo haber sido un ancestro directo de los humanos modernos o es solo una rama más en el árbol evolutivo? Nos vemos en el próximo video.